Ricardo Ángeles Mendoza, artista y gestor cultural. Ricardo, originario de San Martín Tilcajete y nacido en 1995, es un artista visual cuya formación inició en el taller familiar de sus padres, Jacobo Ángeles y María Mendoza. Su trabajo artístico se dedica a explorar las imágenes resaltantes de la mezcla entre la globalización y las comunidades indígenas, y ha expuesto en Chicago y México, incluyendo el Museo Universitario del Chopo. Actualmente es codirector creativo y director general del taller Jacobo María Ángeles desde 2020. Su labor también incluye la educación y el apoyo a estudiantes universitarios. Su trabajo tiene presencia en Oaxaca, Ciudad de México, Chicago, California y Texas. Bienvenido, Ricardo. Bienvenido, mi estimado Ricardo. Para nosotros era fundamental que pudieras estar con nosotros. Hay mucho que contar con respecto a Ricardo. Bienvenido a Fusión Empresarial. Muchas gracias, Rafa. Aquí estamos. Pues primero me gustaría que nos platicaras un poco para todas las personas que no te conocen. ¿Quién es Ricardo? Platícanos a grandes rasgos. Claro que sí, pues antes que nada soy una persona que es originaria y vivo ahí de San Martín Tilcajete. Es una comunidad que está a 45 minutos de aquí de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, me tocó la fortuna de nacer en una familia de artesanos. Me tocó también prácticamente acompañar al emprendimiento de mis papás. Yo siempre les llamo al taller Jacobo y María Ángeles, que es mi hermano mayor, me lleva un año de ventaja. Y interesantemente, pues en esa función de crecer al lado del emprendimiento de mis padres, también de alguna manera fui viéndolo como un espejo, ¿no? Iba aprendiendo y también iba desarrollando habilidades que creo que eso permite mucho el oficio de tus papás, si te interesa como el oficio de tus papás, como experimentar. Nacer en un taller te da pues el acceso a las pinturas, a mucha gente que colabora con tu familia. En ese momento al inicio no eran tantos, pero de todos modos el tener como personas que pues saben de tallado, saben de pintura, inicialmente tus padres, pues te va abriendo una perspectiva diferente desde niño. Tú estudiaste en el Esmeralda. ¿Por qué estudiar ahí? Sí, pues estudié en dos universidades, puedo decir con bastante pena y orgullo al mismo tiempo, que estudié y no terminé en dos universidades, 3 carreras. ¿Qué estudiaste? Estudié durante un año arquitectura, estudié un año y medio diseño de la comunicación gráfica, ambas en la UAM Xochimilco, que siento que para mí fue una gran universidad. Me enseñaron lo fundamental que fue metodología de la investigación, que todos lo odian, pues yo lo amé. Y gran institución. Gran institución. Yo creo que también algo que me tocó fueron grandes maestros que me hicieron tener mucho amor a la lectura y a la escritura. Creo que eso fue la participación más importante de la UAM. Y en el tema de la Esmeralda fue interesante porque teniendo esos valores que aprendí en la UAM, entré en 2018, entonces por COVID la dejé, porque me puse a trabajar justamente. Y en la Esmeralda pasa algo interesante. Yo siempre tenía como una perspectiva muy alternativa en ese momento, estética y de visión del arte, de venir justamente de cierto purismo artesanal, de mucha exigencia, mucha técnica. Como que siempre cuestionaba también mucho a la institución que promovía el arte contemporáneo y de repente veías algo que tú en su momento pensabas que era un fraude o que no era arte. Bueno, sin embargo, en la Esmeralda empiezas a darte cuenta de muchos mecanismos que sí hacen que eso sea arte y verdaderamente tal vez para ti no lo es, pero sí lo es, ¿no? A nivel, en un concepto. Y creo que la Esmeralda me dio mucha fortaleza en eso porque le empecé a dar mucha profundidad a la visión de las cosas, a la perspectiva de las cosas, y creo que empecé a entender que el arte no solamente tiene mucho que ver con la técnica y el oficio, que es muy importante en el carácter del taller Jacobo y María Ángeles y en mi trabajo, pero también tengo parte de trabajo mío que es más incluso holístico y no necesariamente tiene toda esa técnica y tiempo que le dedicamos a una pieza. Hay muchas personas, o se dice que cuando tienes descendencia de padres muy exitosos como son los tuyos, personas de bien, personas de trabajo, personas muy cercanas a su comunidad, personas que
han estado en diferentes partes del mundo compartiendo su pasión por su oficio, por su trabajo. ¿Eso llega a pesarte, Ricardo, en algún momento o te llega a conflictuar? Fíjate que nunca. Creo que, como comentaba al inicio, el haber crecido a la par del taller me hizo otra, ¿no? Bien importante. Yo creo que elaboramos y bastantes, y yo también, detrás de todo el nombre Taller Jacobo y María Ángeles, de alguna manera sé hacer todos los procesos. Entonces yo creo que a nivel ese autoestima creativo nunca se me ha vulnerado, porque creo que siempre he estado detrás, y desde el 2017 al día de hoy, de todas las colecciones. Sin embargo, a veces hay esa comparativa en la conversación. De repente, justamente empezó a pasar mucho cuando atendía mucho grupos desde los 13 años. Me empezaban a decir Jacobo, porque pensaban que yo me llamaba también así. Y les corregía, les decía, no, me llamo Ricardo. Ah, ¿te molesta? No me molesta, al contrario, está padre, pero pues me llamo Ricardo, ¿no? Y como nada más. Y hubo un punto donde fui creciendo y de repente decía, Jacobo, sí. Y de repente alguien me llamaba Ricardo y se daban cuenta que se equivocaban. Ah, perdón. Le dije, no pasa nada, no me molesta. Para mí, o sea, honestamente, algo que creo que también tuvo mucho que ver un momento de mi vida que fue muy radical. O sea, creo que también parte de ello está en mí todavía. Pero para mí el nombre no me importa. O sea, de hecho, cuando empecé a ser artista de forma independiente, yo no firmaba como Ricardo Ángeles. Justamente por ese momento, como que decía, no quiero que justamente por asuntos de nepotismo crean que voy a entrar a este festival de arte urbano. Quiero que nadie sepa. Tener el apellido de. Quiero que mi trabajo. De la familia de. Quiero que mi trabajo. Hable por sí solo. Hable por sí solo, ¿no? En esa época, estoy hablando de que empecé eso desde los 15 y me retiré a los 23 de muralista, en ese sentido, como de street art y graffiti. Me pude desplazar muy bien. Y cuando fui creciendo y el taller también fue creciendo, hasta un punto donde me di cuenta que necesitaba de mi energía para que creciera más, empecé a ver como la parte de Jacobo y María Ángeles como un ente superior, incluso al de mis padres. ¿Por qué? A mí me encanta mucho pensar y sobrepensar. Creo que yo creo que podría decirse como muy clavado en eso, en futurizar, en proyección, en proyectar muchísimo. Y uso mucho el antecedente, uso mucho como justamente lo que está sucediendo en el momento. Hay cosas que sí me gusta un poco especular, pero hay cosas que las veo que están pasando en diferentes contextos. Y uno de ellos fue el fallecimiento de un artesano muy importante que se llama Juan Quesada, en Mata Ortiz, Chihuahua. Y me di cuenta cómo se acabó cómo fallece el maestro, y también se acaba su nombre, su legado, ¿no? Yo sin entender el contexto de marca ni como esta cuestión, sino yo decía, cuando Jacobo y María ya no estén, ¿no? O sea, mis padres, va a seguirse llamando Jacobo y María. Entonces fue ahí donde justamente empecé a pensar, ¿no? Yo creo que Jacobo y María obviamente son mis papás y son personas, son humanos. Sin embargo, también yo creo que una forma de generar como una trascendencia hacia ellos es que también sus nombres prevalezcan, ¿no? Entonces, claro. Y fue ahí donde justamente había todo esto y ya no entiendo mucho, porque muchas personas, y justamente estuve hace 2-3 días en un cumpleaños y me encontré a una amiga que también viene con un papá que fue una imagen importantísima en la cultura en Oaxaca, posiblemente la más importante del siglo XXI. Y hablábamos de eso y honestamente tal vez lo puedo decir ahorita que mis papás están, ¿no? Claro. Pero verdaderamente creo que desde mi óptica y desde mi perspectiva, yo creo que es más importante cuidar las partes como de autoestima en el sentido creativo y en el sentido también de alguna manera esencial. Y creo que la espiritualidad tiene mucho que ver, porque algo que yo aprendí a partir de un amigo que me apoyó mucho cuando empecé a hacer
mi propio trabajo paralelo al del taller. Es que de repente él y yo nos clavamos hablando de arte y de artistas y de movimientos y de momentos y de repente yo metí a la conversación en una ocasión como comparando como un artista de una época a su edad y yo a mi edad, ¿no? Como que yo tratándome de un poco comparar de que ya yo a mis 21 ya estaba muy viejo para lo que estaba haciendo y él a sus 21 es este artista que pues, es una conversación de un artista que ya no está, ¿no? Pero muy importante en otra escena. Pues que a sus 21 había hecho muchas más cosas, ¿no? Y algo que él me dijo con muy pocas palabras, pero que lo trascendí internamente es, no te compares. Tú traes tu propia esencia. Y tendemos de repente, ¿no? A decir, mira, él con menos edad ha logrado esto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo controlas? Número uno, no te suma. Yo creo que confundimos mucho el comparar nuestra espiritualidad y nuestra esencia con hitos, yo creo que de logros de este contexto de éxito de académicos, exposiciones, financieros. Eso no es comparativo, o sea, en eso te puedes ver un antecedente y aprender, pero en tu espiritualidad, en tu esencia, y la esencia y tu espiritualidad tienen su ritmo. O sea, por ejemplo, algo que me permitió ceder mi carrera como artista fue decir, honestamente, ya sé pintar a lo que me gusta, a lo que soy, o sea, no comparándome con alguien. Me gusta mi esencia, creo que he madurado también a la par de llevar el taller, pero también algo interesante es de que si yo empiezo a pintar a mis 40 años, cuando yo considere que el taller ya está de una forma autónoma, sin necesidad de que yo esté ahí todos los días, me da igual empezar a pintar a los 40. Esos hitos que de repente esa presión, tú mismo te limitas, ¿no? Es muy masoquista. Muy. Y al mismo tiempo te frena y te deprime y no te suma. Hay muchos otros distractores. La comparación es lo más fuerte, yo creo, porque es tú contra ti y contra un universo que te inventas. Sin embargo, yo creo que lo más importante es, obviamente, sí aprender, ver lo que está sucediendo, ver cómo resuelve alguien financieramente eso, porque esos son temas estructurales, es economía, es legal, ahí sí aprende de los demás, pero no en tu esencia y tu espiritualidad. Y justo ahí, con esta esencia, en algún momento, ¿cómo es que decides integrarte pues, a la empresa familiar, teniendo seguramente algunas otras posibilidades, al tener la oportunidad de estudiar en otros lugares, pues seguramente dijiste, bueno, pues me puedo ir por esta línea, por esta otra línea? ¿Cómo es que tomas esa decisión de decir, no, mi lugar y mi esencia es dentro de la empresa familiar? Yo creo que la parte más fuerte que me hizo integrarme fue la gratitud. Cuando empecé a desprenderme a los 18 con mi propio trabajo, me fui a la Ciudad de México. Yo me meto a estudiar porque ya venía trabajando, me meto a arquitectura porque me empieza a gustar lo de los murales y le veo más estructura a los murales en la arquitectura que en la pintura en ese momento, ¿no? Fui mutando de decisión conforme fui cambiando de carrera. Y algo interesante es de que nunca hablaba del taller porque justamente en mi cabeza en ese momento el taller ya me imponía, ¿no? Justamente creo que toda la conversación de repente se volvía del taller. Pero chistosamente también hubo un golpe de realidad muy interesante. Había mucha gente que no lo conocía y me tocaba explicarlo. Y había otra dentro de la misma conversación que sí. Entonces me daba cuenta que en Oaxaca éramos conocidos, pero en 2014, 15, todavía no era una conversación el taller para todas las personas, ¿no? Entonces ahí vi inconscientemente que había muchísima todavía trabajo por hacer. Y ahí es donde te involucras mucho a la parte no solamente creativa, sino también a la parte de comunicación de marca, y ahí es donde entiendo que empiezas como a decir, bueno, exacto, somos conocidos en un universo limitado, hagámoslo mucho más global. Haz de cuenta que esa primera parte donde me doy cuenta que no todos la conocen no fue la esencia principal, pero me di cuenta que no estábamos todavía de alguna manera
del tamaño que deberíamos, porque también por el otro lado estábamos responsabilizándonos con una comunidad de trabajo, o sea, nuestra comunidad laboral es grande. Y me empecé a preocupar en esta estructura esencial que soy de proyección, futurizar y ver mucho hacia adelante. Dije, híjole, o sea, para que se sostenga el taller y trascienda justamente el nombre de mis padres, necesitamos que la gente conozca mucho del taller Jacobo y María Ángeles. Y ahí guardo esa idea, ¿no? Hay mucho que hacer en comunicación. Pasa ese trayecto y sigo en conversaciones, que las conversaciones para mí son esenciales, yo creo. Aprendes muchísimo de ellas. Y de ahí viene otra cosa que es muy interesante. Ya cuando empiezo a tener conversaciones con otros artistas que conocen al taller, que han visitado el taller, gente curiosa igual que viene y dice, ay, ellos están haciendo algo diferente, vamos. De repente, uno de ellos, que respeto mucho y admiro también, me comentó, es que en el taller hacen puras cosas bonitas. Para mí eso fue totalmente, yo no me lo tomé a favor. Dije, que él dijera eso, que nada más hacemos cosas bonitas. El taller está descuidando algo muy importante, que es como el fondo de lo que hacemos, la esencia. Sí, hacemos un toro hermoso y todo, pero no hay una narrativa, no hay... Eso fue el detonante principal. Y es donde decides involucrarte más a la parte de comunicación. Exacto, y a la parte creativa, porque la idea inicial, o sea, aquí viene lo interesante. Soy muy estructurado en ese sentido. Yo no me podía meter a la comunicación si no tenía que comunicar. Entonces fue ahí donde yo me meto con mis papás. Yo ya estaba teniendo exposiciones. Como te comenté, yo ya estaba en un momento, yo creo que el momento crucial de mi persona empezó a mis 18 años como de cuestionarme muchas cosas a nivel esencial, a nivel existencial. Y le dije a mis papás, oigan, en una visita que tuve, les dije, ¿saben qué? Me quiero meter al taller, creo que tiene mucho potencial en estas cuestiones, somos muy buenos artesanos, han hecho un gran trabajo, bien importante. Tampoco usé yo en ese momento las palabras correctas, ¿no? Yo creo que algo muy importante también por si alguien ve de nueva generación de meterse al trabajo de su familia, nunca hay que decir que lo hicieron mal nuestros papás o quienes antecedieron el proyecto que estamos recibiendo. Nunca hay que criticar, ¿no? O sea, siempre hay que decir, esto puede mejorar, esto va hacia adelante, porque hieres sentimientos que pueden generar un obstáculo o cerrar la posibilidad de mejorar. Entonces yo creo que también, afortunadamente mis papás tampoco me corregían de la mejor manera, ¿no? Pero aprendí y dije, no, es un lenguaje diferente. No voy a hablar como que estoy hablando con mis papás. Estoy hablando con alguien que ama este proyecto y ha construido esto fuera. Su hijo mayor. Dijiste, ¿no? Es como decir, le has educado mal a tu hijo. Claro. No, y yo soy el hijo que le lleva un año, no. Sí. Entonces aprendes muchas cosas sin querer eso es política. Sí. Sin querer eso es sensible, ¿no? Entonces empecé y les dije, ¿saben qué, Paz? Yo quiero autonomía en las decisiones creativas del taller, pero ustedes valoren que no la estoy pidiendo nada más por eso, es un experimento. Déjenme un porcentaje de la producción a mi cargo del año, porque aquí viene todo. La comunicación fue la parte final en COVID. Okay. Lo más importante fue lo creativo. Me meto a lo creativo y me doy cuenta que hay un universo de posibilidades que hacer. El taller transfiere toda la capacitación de forma oral, o sea, te enseñan desde la oralidad. Entonces se reestructura desde ese momento hasta el día de hoy la forma en la que se enseña a todos los artesanos. El 95% de la población que se integra al taller no viene de un antecedente artesanal. Eso es muy importante decirlo. Casi siempre ha sido así. Eso por un lado. La otra es que cuando me meto a lo creativo y me dan esa libertad en ese pequeño porcentaje anual para producir, me doy cuenta que hay un tema administrativo, organizacional, de ventas, de inventario. Por mejorar. Y como yo soy muy clavado, soy de esas personas que si no tiene su escritorio limpio no puedo empezar a trabajar. Claro. Eso, llevándolo al taller, fue eso. Del 2017 que empiezo a codirigir al 2020 fue reestructurar lo que pude, sin saber negocios,
pero había cosas que yo creativamente y desde la metodología investigaba, preguntaba a mis exmaestros, a todos, a otros empresarios qué hacer. Obviamente nada se podía replicar tal cual en el taller, porque el taller no es comerciante, el taller produce, pero también comercia su trabajo. Pero al mismo tiempo depende de un valor humano que no es como maquila, es una capacitación para que alguien llegue a pintar como pintamos ahorita, que tenemos 5 calidades diferentes, sí, es de 6 años. ¿No? Entonces, y la rotación de las personas empezaba al año. Entonces ni siquiera se iban, era un tema, para mí, yo lo comento con mis amigos, y para simplificar el taller para mí es mi tesis. Es mi tesis de muchas cosas integrales, no negocios, no arte, es todo. Ok, para simplificar, del 2017 al 2020 estructuro lo mejor que puedo. ¿Por qué 2020 fue un hito? Porque en 2020, ¡pum!, empieza COVID y no era una prioridad comunicar ni vender, porque en su momento los visitantes que teníamos eran lo suficientes para sostener lo que en ese momento era el taller, o para lo que en ese momento también tenía de visión de invertir el taller y de crecer el taller. Nos daba lo que necesitábamos, estaba bien con el visitante, con el que venía al taller y compraba. ¿Qué pasa cuando no hay ningún visitante? Claro. O sea... Sí, ¿de qué vivimos? Exactamente. Algo también relevante a hacer, y que también trato siempre de comunicar a los compañeros que se integran y veo que quieren crecer más dentro de nosotros y también emprender, pero quieren aprender con nosotros, les digo, el multitask no existe, la multitarea no existe, pero sí trabajos paralelos. Claro. O sea, no vas a iniciar y terminar una tarea al mismo tiempo con otras, pero sí puedes iniciar algo alimentándolo, justamente en Pinterest, ir metiendo una imagen a tu Word cada día, escribir una idea en tu blog de notas, de esa idea que iniciaste, a la par que vas resolviendo varias. Y esa tarea paralela era la comunicación. En 2019 yo insisto de invertir en fibra óptica para Taller Jacobo y María Ángeles. Hasta el día de hoy no hay internet en la comunidad. Nosotros y muchos de los que tenemos que traerlo o rebotarlo de otro lugar. Era una locura, porque yo estaba pensando en algo que ni era prioridad ni nada, claro, y la inversión era bastante alta en ese momento, ¿no? Mi papá, pues, apoya, mi mamá la cuestiona bastante, pero al mismo tiempo la apoya, porque algo muy importante, la razón por la que me empecé mucho de las decisiones en el taller fue por el apoyo de mi mamá. Mi mamá fue un poco más abierta, mi papá posteriormente se fue abriendo, pero verdaderamente siempre hay que, de alguna manera, buscar quien empatice con tu visión. Y en este caso mi papá la tenía muy firme porque le ha funcionado, le había funcionado muchos años su receta. En este caso, pues ya el COVID aceleró justamente eso, no le funcionó porque no había visitantes. Claro. No había pop-ups. O sea, antes cuando había crisis en 2006, lo de los maestros aquí en Oaxaca, la solución era vámonos a Estados Unidos a hacer pop-ups, vendemos y nos traemos el recurso a Oaxaca. Ahorita no había ni pop-ups porque era COVID. Entonces todo eso, fue como una sesión y ya estaba hecho lo de la fibra óptica, teniendo internet, viene la parte de la comunicación. Y aquí viene una parte interesante. Ya teníamos un equipo pequeño, éramos 4 personas, y toda la atención que se le había dado a lo administrativo, a lo creativo, a la producción, ahora pasa a la comunicación. Y viene otro problema. Nos empieza a ir muy bien, gracias a Dios, pero también la inercia que provocó la comunicación post-COVID fue abismal, porque duplicamos, triplicamos visitantes, la demanda fue mayor, ya no teníamos piezas para hacer pop-ups, estábamos diciendo no a muchos pop-ups, y otra vez se desorganizó todo porque la demanda provocó que el modelo anterior de producción que habíamos hecho para lo que necesitábamos ya no fuera vigente. La famosa capacidad instalada. Exacto. Estabas rebasado con respecto a pedidos versus no solamente la parte, me imagino, humana, sino también la parte de materia prima, ¿no? Un poco. La materia prima, afortunadamente tenemos, esto fue creo que crucial porque en 2014
De hecho, estudié yo en el Solar Juvenil, llegué ahí porque me expulsan de La Salle. Algo que me gustó también del Solar Juvenil, que se alineó mucho a la UAM, fue de que te obligaban a hacer una tesina, si no, no te salías de la prepa. Okay. Entonces ahí pueden ir y buscar mi tesina, y mi tesina fue pues sobre la responsabilidad de las materias primas en la industria artesanal. O sea, cada artesano tiene que restaurar más de lo que consume, principalmente porque cuando tú restauras o siembras o siembras una planta, de alguna manera hay muchas que no sobreviven, ¿no? Hay un gran porcentaje que no sobrevive, y más si no hay cuidado. O sea, si tú llegas y siembras un árbol, ese árbol, si siembras 100, posiblemente el 50% no sobreviva, ¿no? Entonces, siempre tienes que sembrar más del triple de lo que tú consumes. Estás consumiendo. Y bueno, sin duda el tema de reforestación es fundamental para ustedes. Platícanos un poco, ustedes dentro de la comunidad, ¿qué hacen sobre este tema de la gran demanda que tienen de piezas que hoy en día están produciendo versus pues este impacto ambiental que se genera y cómo lo contrarrestan? Muy importante, porque también creo que a nivel producción es importante tener como los números de las piezas que hacemos. Nosotros somos 280 personas laborando lo que es la talla en madera y producimos 400 piezas al año. Te hago una analogía. Hay talleres con 50 personas y producen 4,000 o 5,000 piezas al año. Entonces, esto es muy importante porque nuestro consumo de copal del taller es menor. Aparte que te estoy comentando que de esas 400 piezas que nosotros producimos, no todas son de copal, que es la madera principal que usamos. Algunas son de maderas recuperadas, que son árboles que talan o se secan y nos lo ofrecen todos los vecinos de ahí, de la zona. Y la otra es de que también usamos algunos polímeros para pedidos especiales, ¿no? Resina o fibra de vidrio para las monumentales. Esto es bien importante porque honestamente, si, por ejemplo, nos vamos a la producción total de San Martín Tilcajete, que yo creo que anualmente, tal vez en la suma de todos los talleres, han de producir más de 10,000 piezas, el taller nada más hace 400. 10,000 anuales. Posiblemente okay. De parte de solo Tilcajete. Todos, ahorita hay más de 1,000 talleres en todo el país, que también es otro asunto. Sin embargo, creo que de manera individual, porque hay reforestaciones colectivas como la que hace el pueblo, y es la única en Tecopal en todo el país, somos los únicos como taller que reforestamos 83 veces más el volumen de lo que consumimos. Del 83, prácticamente el 90% es árbol que sí sobrevive. Cuidamos y regamos las plantas con sistema de goteo durante 3 años posteriores a su siembra. Tenemos al día de hoy 16 microbosques en nuestras parcelas y aparte hemos generado reforestaciones en terrenos comunales y ejidales de todo el Valle de Ocotlán en más de 19 pueblos. Entonces, eso es muy importante. Hemos restaurado más allá de 140 hectáreas en todo el Valle de Ocotlán y aparte donado a otras agencias municipales o fundaciones que reforestan fuera del Valle de Ocotlán. Y lo más hermoso también que sé es cómo involucrar no solamente a la gente de la comunidad, sino inclusive hasta amigos de otros lados que llegan, inclusive hasta con herramienta, me consta, sí. Y que llegan y también se ponen a trabajar, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es de que antes la reforestación inicialmente empezó en 2004 con mis padres y su familia. Hacían tasajo asado, tlayudas y sembraban 85 árboles, 50 árboles, de hecho más de 85, que eran los que les sobraban, que no se daba tiempo de sembrar en la reforestación que inició la Fundación Rodolfo Morales. Siempre había una merma pequeña de árboles, mi papá la pedía para sembrarlas. Así que el impulso siguió siendo del maestro Rodolfo Morales inicial. Sin embargo, con el tiempo, la fundación fue amenorando el número de árboles porque también tiene que ver mucho con la gestión también de los municipios y a veces los viveros no son prioridad y de repente ya no hay árboles y el copal nadie lo produce. De hecho, podríamos decir que somos los principales productores de bursera, que es el nombre científico del copal, en el país.
Tenemos nuestro propio vivero y producimos entre 50,000 y 100,000 plantas al año. Uh-huh. Esto es importante porque de alguna manera nosotros como ente, como taller individual, empezamos a sembrar, empezamos a invitar amigos, empresas, para solidarizarse, pero también de alguna manera dentro de sus propios impactos ambientales, aunque no consumieran copal, porque nosotros sembramos copal y otras especies endémicas, también se sentían con la responsabilidad de restaurar, ¿no? Creo que algo que yo he aprendido es de que árbol que siembras en cualquier parte del mundo es bueno, o sea, es bueno para todos, indirectamente, ¿no? Este como principio hizo que pudiéramos buscar muchos aliados y al mismo tiempo muchas personas como tú que has ido, han ido y siembran la parte de los árboles. Y también es porque algo que me di cuenta y me pasó en la UAM justamente, y lo aprendí mucho, hay gente muy radical que nunca ha sembrado un árbol. O sea, y para mí es la contradicción esencial. O sea, y ahí en mi grupo de amigos le decía, ¿cómo no sabes sembrar un árbol? Y no, hay gente que no sabe sembrar un árbol, no sabe hacer un hoyo en la tierra de 30 centímetros de circunferencia y 50 de profundidad, no aguantan. Es increíble. Sin embargo, yo creo que el sembrar un árbol habla mucho, es una postura política, es una responsabilidad, es una cuestión espiritual, otra vez volviendo al tema, ¿no? Entonces sí, de ahí, pues bueno, esa es la parte de responsabilidad. También yo creo que el taller ha hecho una parte muy fundamental que empecé yo, que es la responsabilidad cultural. Algo que yo he siempre cuidado es el balance, ¿no? Taller Jacobo y María Ángeles tiene la capacidad y nunca ha tomado nada de decisión de, pues un poco de gentrificar San Martín Tilcajete, de aprovechar esa turistificación que existe en Oaxaca. Ejemplo, si quisiéramos, fuera muy fácil hacer dinero haciendo un parque de alebrijes y, ¿sabes? Eso no es esencia, eso no representa, ¿no? O sea, y creo que lo entendemos porque pues en el pueblo está el usos y costumbres y hay un sistema paralelo al que existe en todo el mundo que en el pueblo no corresponde. Entonces, la responsabilidad cultural es llevar a artistas que tienen cierta esencia, como escritores, escultores, que sumen al pueblo, ¿no? Entonces hay un proyecto que empecé en el 2016 que se llama Huellas Tilcajete, en donde vamos más de 120 murales, que los 120 murales motiven al visitante a caminar zonas del pueblo que normalmente no son transitadas. Algo también relevante a decir es que el Taller Jacobo y María Ángeles tuvo un origen periférico. Nunca estuvo en el centro del pueblo, ni en la entrada principal, ni en la ciudad. Entonces, eso siempre hizo que motiváramos el que llegaran al rinconcito, ¿no? Entonces, es muy importante eso porque nosotros vimos en los murales una forma de distribuir, que la gente ya está en tener ese rinconcito y puede llegar a la tiendita, puede llegar a otro taller. Muchos de los del pueblo piden o están incluso hasta en lista de espera para hacer un mural. También por un tema de tiempos yo lo he pausado un poco, pero antes recibíamos hasta 36 artistas al año y ahorita lo estamos llevando como de 4 a 8. También, y ahí sí. Estás impulsando muy fuerte el tema de las residencias, ¿no? Platícanos un poquito qué significa las residencias. Haz de cuenta que el formato principal de las residencias era bastante tradicional o convencional, era como invitar a un artista que se alineara a una visión curatorial, estética o narrativa a lo que yo buscaba o a lo que podía relacionar con la comunidad, no necesariamente con la talla en madera, los tonos nahuales alebrijes o Jacobo y María Ángeles, podían ser totalmente paralelos, pero que algo de su pieza o de su persona entendiera el contexto de la comunidad. Era bastante sofisticada en ese sentido, se pedía que hicieran un taller hacia la comunidad, tuvimos talleres de realidad aumentada. La primera parte del taller era hackear softwares para que fueran gratis, ¿no? Porque obviamente dependían en ese momento de suscripciones, etcétera, ¿no? Como que tenía esa esencia. Sin embargo, pues eran residencias muy amplias, muy grandes, demandaban mucho tiempo. Y en este momento hicimos residencias que prácticamente sacamos la esencia de lo que aprendimos de todas esas residencias, fueron ya 6 años de ellas, 10 de las de murales, pero 6 de estas de este formato.
y unificamos las residencias a una sola, y prácticamente nos vamos más a la esencia, ¿no? Buscamos una curaduría que de alguna manera sean personas que normalmente sí operen talleres. Por ejemplo, tuvimos un taller de té con Sanja, Liz Villarreal, que se llama True Bike en término artístico, con la parte escultórica, y han tenido un gran resultado porque se han integrado totalmente al taller, pero porque traen un background de operar un taller. Okay. Entonces eso es muy interesante, porque antes los artistas no necesariamente tenían el background de operar o estar en un taller, sino eran artistas que sumaron mucho. Sin embargo, creo que ahorita ha tenido mayor impacto como esta, y la plataforma principal es redes, ¿no? Y volvemos al tema de la comunicación. Justo ahí me gustaría centrarme en esta parte que al final del día mencionabas que hay más de 1000 talleres posiblemente alrededor de México, como tal, de artesanos, sí, que buscan comercializar sus productos. Y tú tocaste el punto de la comunicación, el marketing, sin duda fundamental, el tema de las redes sociales. Y creo que eso también les ha permitido no solamente tener una parte sólida de la marca, sino inclusive diversificarla, ¿no? Tienen joyería, tienen escultura, tienen el restaurante, tienen diferentes unidades de negocio que giran alrededor a su esencia principal, a su espiritualidad y por supuesto a su pasión, que tiene que ver con el tema de pintar, de plasmar, me imagino, la parte espiritual de cada ser humano en cada una de estas piezas. Eso los ha llevado a colaborar con pues, marcas muy importantes. Recuerdo el boom que se vino en redes sociales cuando hicieron una colaboración con Mercedes-Benz. Qué decir del cinturón de campeón de Saúl Canelo Álvarez en su momento. Qué decir de esa colaboración con Adidas y muchas otras que seguramente no las tengo en el radar mejor que tú. Pero platícanos un poco qué ha sido colaborar con estas marcas y finalmente qué les ha dejado el poder ser parte también de esa parte de la historia. Sí, en ese planteamiento, cuando yo ofrendo y ofrezco integrarme, porque siempre he formado parte del taller, pero a nivel directivo, que me exigía sacrificar la parte de artista, está el planteamiento justamente de que el taller solamente hacía cosas bonitas, por un lado. La otra, de que me entendía en conversaciones que no todos conocían del taller. Pasó lo del maestro Juan Quesada y yo pensando en cómo trascender a mis papás. Viene una última parte que fue la parte del COVID. En el COVID justamente me hizo pensar mucho en decir, ¿qué pasa si el arte popular deja de ser interesante para los centennials? Sí. ¿Qué pasa si ya no es interesante para los jóvenes? Todo este ejercicio del cual nos estamos esforzando tanto no va a valer la pena porque se va a acabar con el mercado. O sea, los millennials van a ser nuestro último cliente. Y ahí empieza una visión interesante de negocio por dos necesidades. Una en comunicación y otra en volver a replantear todo lo financiero, lo administrativo y lo operativo, porque ya no era vigente lo que habíamos hecho antes de COVID. Igual, vuelvo al concepto. Dos cosas paralelas, pero a la par llevándolas. En la cuestión de comunicación fue fundamental pensar en cómo meternos a canales masivos sin necesidad de vernos como un comercial, sin necesidad de alguna manera de perder la esencia, y fue natural. Creo que las marcas también vieron el ejercicio que estaba sucediendo. Algunas de ellas se acercaron, algunas de ellos nos acercamos juntos y fue esa la prioridad, ponernos en el radar de personas que no les interesaba el arte popular. Ni siquiera estamos hablando de la talla en madera, la alebrije, el tona y el nahual. Estamos hablando de que no les interesa el arte popular. Y aquí viene un contexto y un concepto bien importante. Vivimos en una sociedad que está sobreestimulada para el consumo. Todos nos estamos peleando por ese presupuesto de gusto, de lujo, de autorregalo, de regalo.
de la cartera de alguien, ¿no? O sea, el de las bolsas de mano, el de las agencias de carros, en los viajes, ropa, o sea, todos están estimulando para llevarse eso. ¿Y cómo entra el arte popular? Y ahí te das cuenta que estábamos en el último lugar de la línea, sí, ¿no? Entonces ya era de nicho, pero algo muy importante, igual que el arte popular viene de un consumo desde el privilegio, de gente que le da mucho valor al hecho a mano. Hay gente que le da igual que sea hecho a mano, le da igual que sea bonito. Si no es tendencia, no lo compra. Sí, coincido. Si no tiene sentido de pertenencia, está de calidad, entonces, ¿cómo llegar a eso, ¿no? Y fue ahí donde, afortunadamente, ya se tenía una estrategia. Empezamos a meternos mucho con una cuestión de relaciones públicas. Creo que el publirelacionista principal del taller he sido yo en su caso. Mi papá naturalmente lo fue en todo el universo del arte popular. Ya en este contexto ya me ha tocado. Y vino algo interesante. Yo venía con mucha escuela de aprenderle mucho a los artistas que hacían graffiti o mural, justamente las colaboraciones. Creo que ellos fueron los que me abrieron la mente en pensar en esto. Y vi en las colaboraciones una plataforma de llegar a más audiencias y algo bien interesante. Cuando empezamos a recostear y mejorar muchas cosas, porque también dentro del universo están los impuestos y toda una cosa de que encarecen tus piezas, las piezas no estaban siendo baratas por muchas cosas. Una, nunca vamos a sacrificar la excelencia que hemos logrado, al contrario, la hemos expandido más. No podíamos irnos hacia atrás. Aunque crecimos de visitantes, la decisión siempre fue, nosotros fuimos los pioneros en romper el estigma del arte popular como souvenir, algo de colección, por lo menos en el objeto. El textil ya lo tenía, sí, pero en el objeto lo hicimos como principio. No vamos a regresar a lo que juramos destruir, ¿no? O bueno, cambiar, porque también el souvenir da para muchos otros, sí, otros más compañeros, pero en nuestro caso evolucionar. Y la parte de alguna manera del costo ya era un problema. ¿De qué servía masificarnos si nada más nos podían comprar pocos? Entonces ahí fue donde dijo, ok, la colaboración con Mercedes funcionó porque pintamos una camioneta, pero no era, y ahí aprendí algo muy importante. Consumir no necesariamente es que te compren, es que te sigan. Ese es el like que no falla, claro, es esa porra que tienes en los comentarios, es que hablen en una cena de tu trabajo, es en una cena, en una colonia, ¿sabes? Como que me encantaba a mí. Yo siempre hablaba de eso, les decía, yo prefiero ser una buena cumbia que suene en todas las fiestas, horizontal, o sea, que suene en la fiesta de los fresas, en la fiesta del barrio, hacer música clásica. Muy de nicho. Sí. Los que van a escucharla en el barrio nos van a poner en la radio, y tal vez los que la quieran en la boda van a pagar el espectáculo. Pero todos van a tener el gusto de poder disfrutarlo. Entonces las piezas están construidas para todos. Y es ahí donde las colaboraciones se interesaron y ya nos democratizamos mucho haciendo piezas, como por ejemplo una de las últimas fue con Chloe, bolsos de mano, maletas, o Charlie, que hicimos las playeras de 6 equipos de fútbol. Y ahí llegas con precios accesibles, con tu estilo, con tu trabajo, con piezas únicas, a nichos que nunca podías, porque vendimos 85,000 playeras. Nunca en la vida vamos a poder hacer 85,000 piezas. ¿Alguna colaboración que se te antoje, que traigas en mente y que digas algún día voy a lograr esta colaboración? ¿Con quién sería? Fíjate que o sea, hay 2 tipos de aspiraciones, ¿no? Está la que te comento, que es llegar a todos los rincones para que, pues, de alguna manera, gente que no pueda acceder a nuestro trabajo acceda desde la colaboración, y es esa parte masiva que creo que es bastante sana y fundamental. Pero está también la otra parte artística de nicho, que creo que, híjole, ahí hay todavía mucha área de oportunidad. Creo que una de las que
me hizo ver los dos universos fue Charlie con las playeras, me hizo ver ese universo porque mi objetivo, mi sueño de chiquito era que algo que yo diseñara estuviera en la Fayuca. Y en este contexto, las playeras de Charlie hasta el día de hoy se venden con piratería, ¿no? Y del otro lado, lo de Rockefeller Center, que fue una invitación en las instalaciones que fue igual de masivo, pero elevándonos mucho porque eran las piezas en sí. Son dos cosas importantes. La parte, si nos vamos a términos prácticos, la parte de la licencia creo que nos permite llegar a muchos rincones. Ahí yo creo que todavía no le doy forma, porque la forma más práctica de llegar a todos los rincones es desde el alimento. Sí. ¿No? Tal vez haciendo una etiqueta para un alimento, etcétera, pero pues ahí también hay que alinear filosofías, técnicas, etcétera, es un universo. Y el otro es la parte de nicho, ¿no? de venues específicos, ¿no? Un museo que nos permita exhibir algo que ya estamos haciendo de forma sofisticada, actualizada. Entonces es una gran exposición en un museo muy relevante y llegar a los rincones de los pueblos, más de las sierras más lejanas. ¿Qué le recomendarías a ese artesano que ve en Jacobo y María un ejemplo a seguir en términos de visibilidad, de proyección, y yo le llamaría posicionamiento de marca? Bien importante, volvemos al tema de la esencia. Yo creo que hay un escritor que no soy muy fan de lo que es ya, porque sí, se volvió conservadormente radical, pero hizo un buen libro que se llama De 0 a 100, que es Peter Thiel, que creo que lo explica muy bien. Nunca vas a llegar a tener como justamente Jacobo y María Ángeles este boom si haces lo mismo que hace Jacobo y María Ángeles. Claro. Encuentren su esencia y lo más importante, si no tienen una buena pieza, si no tienen un buen trabajo artesanal, por más que inviertan en la comunicación, va a ser momentáneo. Tómense un tiempo de generar e innovar en lo que saben hacer como artesanos. Cuiden mucho su pieza, porque creo que nosotros al taller, porque voy a usar el término, al taller le empezaron a copiar tarde, porque también el taller estuvo pre-redes sociales. Sí. Ahorita tú innovas y te copian en el instante, entonces tienen que madurar íntimamente una pieza, un textil, una escultura, íntimamente, llevarlo a sus clientes, a su gente que sea de confianza, que les hable de su pieza, que vean que existe esa confianza en ella. Posterior, las redes sociales busquen su esencia. No traten de generar recetas o ver lo que otros hacen, porque si no, y replicar, porque no tendrán esencia. Claro. Nunca, el 0 a 100 está ahí. Sí. Replicar es mantenerte en un solo tamaño, ¿no? O sea, ¿sabes? Es algo que ya está muy medido. Entonces, esa es mi recomendación, es primero concéntrense en la creatividad de sus piezas, de su forma de producirlo, porque luego el problema es tener una buena pieza y hacerlas mal, ¿no? O sea, en toda la cadena de producción, aunque la pieza se vea bien finalmente, todo el proceso fue torpe. También cuidar eso. Y saber comunicarlo. Comunicarlo es importante. Para ir cerrando, Ricardo, el tiempo pasa volando y nos pasaríamos horas con todo lo que hay que saber de todo lo que está hoy en día Ricardo aportándole no solamente al negocio familiar, sino también a todo el arte popular mexicano, que de alguna manera también siempre ha estado presente y que creo que tú lo has llevado a otro nivel, junto con tu familia, junto con todo tu equipo, junto con la comunidad misma como tal. Algo para cerrar, para despedir esa entrevista, Ricardo. Pues nada, como que yo creo que la esencia que me hizo regresar al taller es la esencia que creo que me permite... no existe para mí la motivación, honestamente, porque creo que la motivación en su momento pensaba que era eso, pero no, es gratitud. Siempre estar todos los días con las gracias. Tal vez el día de ayer no fue un gran día de ventas o de que no lograste terminar algo que pretendiste terminar, una pieza, etcétera, pero sucedió. Y es agradecer el día anterior y estar agradecido con el cliente, con el que te visita, con quien te da la oportunidad, con quien está. La gratitud yo creo que es la médula ósea de la creatividad, ¿no? O sea, yo creo que la gratitud es la esencia profunda de lo creativo.
Y del ser humano, y sin del duda. ser humano. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Recuerda, nosotros somos Fusión Empresarial. Nuestro propósito es generar contenido de valor para el sector empresarial y emprendedor de habla hispana. Te mando un fuerte abrazo. Si te gustó esta entrevista, por favor déjanos tus preguntas que tengas para Ricardo, que seguramente le pediremos que las conteste. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Bye.